3, 4. Hemos contabilizado a los 4 focos aquí presentes y algo hay con el 4 del día de hoy. Agréguenle un 0 y estamos en el programa número 40. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! 40. Ay, ¿quién diría? Se ¿Quién dice diría fácil. 40? Uno por Llevamos año. como 40 semanas sin No, grabar. O sea, uno. los Por 4 eso dejamos focos esas al 40 cuarto semanas piso. de reflexión. Claro, Usted se así como preguntará. cuando uno cumple 40, que tiene que prepararse porque es un shock. Aquí preparamos a los 4 focos para llegar a su 40º episodio. Su Usted se cuarto preguntará episodio. Ande usted. probablemente qué estaban haciendo los 4 focos durante todas estas semanas. Estaban rascándose los entresijos, estaban vacacionando, estaban trabajando como, perdón, iba a decir algo que ya no se puede, que acababas de decir antes de entrar. Estaba trabajando en friega, ¿no? Estaba trabajando como burro, que eso me parece que todavía es políticamente correcto, ¿no? Sí. Y no, nada de eso, nada más que no se cuadraban los astros para que estuviéramos los 4 focos aquí listos para poder hacer nuestro juego de palabras con nuestros binomios. Sí, Estábamos despandemeandizándonos. sí, es muy importante. Porque el arzobispo de pandemia se quiere despandemizar. Porque lo ¿Y el que no despandemizar será un buen despandemizador. O algo así del trabalenguas. Mira, nada más algunos cambios que han pasado en estas semanas. Iván cambió de domicilio, Lalo Sí. cambió de trabajo, yo cambié de estatus marital y mi querido Juan, ¿en qué cambiaste, querido amigo? Cambió el Barba. rostro. Me dejé crecer las canas, amigo. Exactamente. Sí. Qué barba, sí te pintaste blanquito, ¿ah? Porque hay que estar como a la moda de mis amigos. O sea, usas el Just for Men edición Cana. Liquid Paint. Ese sí. Just for Men de Liquid Paint. Just for all. Pues qué gusto tenerlos aquí, queridos focos, qué gusto tenerlos aquí, queridos amigos. Bueno, pues, ¿saben qué? Ya vamos a empezar, ¿no? Porque esperamos 40 semanas para este programa número 40. Sí. Que para los que se le han dado 40, al menos 39 oportunidades de saber cuál es la mecánica y no han aprovechado esas oportunidades, hoy es la oportunidad número 40, explicada de viva voz por el doctor Lalo Durón. Es muy compleja. Tomen nota, por favor. La mecánica es muy simple. Cada uno de nosotros propone 2 palabras. Después, aplicando tecnología súper sofisticada con el conocido Dadurón, seleccionamos 2 de ellas y nos dedicamos a hablar, debatir, transcribirlo al lenguaje de señas, como pueden ustedes ver, de tal manera que la pasemos bien por un rato. Entonces, eso es la mecánica de los 4 focos en su 40º episodio. Bienvenidos. Muy bien. Qué buena traducción hiciste, Iván. Sí, fíjate que también es lo que aprendí en esta ausencia. Pues muy bien, vamos a dar inicio, por favor, sus palabras, caballeros. Muy bien. Ahí están las palabras en el chat. Usted no lo sabe, pero yo sí, y como no soy egoísta, se lo voy a platicar. Mire, la primera palabra es lotería. La segunda es 40. La tercera es corcholata. La cuarta es cuarentón. La quinta es 20. No es lo mismo. La siguiente que habíamos dicho es 20. Después es camarote. Y la última, pandemizar. Pero ¿cuál será? No. Solo quiero señalar que te valió madre la 1, que era aniversario. La número 1. Pero no importa. Aquí Sí. Bueno, la verdad es la siguiente. Se me está exigiendo pulcritud e integridad al respecto cuando no la hay en el chat. Podemos tener aquí evidencia de que se pide una palabra y ahí está una frase y después la palabra. Eso alteró de alguna manera. No mames. No, es que también ante exigencias tan ortodoxas, bueno, pues uno tiene que portarse a la altura y corresponde. Entonces, doctor Durón, ¿nos podría por favor facilitar su tecnología para que entonces pero no vas a volver a decir las palabras como... Sí. Y Iván, tenemos que transparentar porque el interventor de la Secretaría de Gobernación, que Chabelo amablemente nos prestó. exige que repasemos en el orden
tal como se Correcto. escribieron las 8 palabras, Iván. Sí, señor licenciado. Seamos ortodoxos, Estamos por hacerlo. no heterodoxos. Ay, muy bien. Pues ahí les va. La primera es aniversario. Esa que usted tanto dudaba es la número 1, aniversario. La número 2, lotería. La número 3, 40. La número 4, corcholata. La número 5, cuarentón, que no es lo mismo que la anterior. La número 6, 20. La número 7, camarote. La número 8, pandemizar. Muy ¿Está bien. usted de acuerdo, señor licenciado? Sí, bien. Dice el interventor de la Secretaría de Gobernación, cortesía de Chabelo, que ¿Podemos proceder? sí. Sí, por favor. Que sí, sí, Muy bien. sí, dice que sí. Vayamos a ver la magia de la tecnología, por favor. Aparece aquí el dadurón, que además tiene un fondo que combina con esta preciosa nebulosa, cortesía de la NASA y el telescopio Webb. Acérquelo a su cámara, señor. Sea lindo. Aquí está, aquí está. Vamos acercando, vamos acercando. No, Un poquito más. Eso. ahí está. ¿Qué? Y el número es 5. 5. 5. Cuarentón. Muy ¿Es bien. correcto? Cuarentón. Sí, Cuarentón es la dice el primera interventor palabra. que sí, que sí es correcto. La Y segunda para formar palabra. el binomio, tenemos Aquí. ahora la segunda palabra que es la 8. 8. Pandemizar. Muy bien, han salido a relucir las dos palabras que darán pie a nuestra conversación con este binomio que es cuarentón más pandemizar. Cuarentón, pandemizar. Pues a mí la primera y más obvia de las asociaciones entre ambos términos me parece que tiene que ver con esta especie de narrativa de burla respecto a que la pandemia estaba más pesada entre más viejo estabas o más maduro estabas. Entonces, los cuarentones estaban, porque yo no estoy en el cuarto piso, queridos amigos, estaban como en ese proceso de, como eran como la aduana entre los que no les surgía tanto la vacuna y los que la ansiaban con vehemencia. Y me parece que ahí está, digamos, el vínculo entre la edad y la pandemia, que sí se volvió, me parece que más allá de los chistes y las burlas o los memes en torno a ello, pues sí se volvió desafortunadamente una realidad, ¿no? La pandemia, digamos, se cebó especialmente con las personas, digamos, más mayores y con las que tenían alguna precondición o tenían alguna, digamos, situación de menor salud. Y fíjate que después de la broma de hace rato del arzobispo de pandemia y todo aquello, una pandemia es, según entiendo por definición, algo que cubre, es un mal, una enfermedad que cubre múltiples poblaciones, que afecta a múltiples territorios y múltiples poblaciones. Fíjense que tenemos muchos tipos de pandemia, hay muchas cosas que se han pandemizado. Por ejemplo, con el acceso, platicábamos de lo que les conté de mi hermana y el negrito en la lotería. El negrito en la lotería es un personaje tan inocente como cualquiera otra de las fichas de la lotería. Y cómo se ha convertido ahora en el mundo entero una pandemia, esta sensación de, no, lo que estás haciendo es indebido porque estás agrediendo a alguien, porque estás hiriendo los sentimientos de alguien. Entonces creo que ahora tenemos una pandemia también donde se ha pandemizado la hipersensibilidad a las palabras, la hipersensibilidad a lo que los demás piensan y opinan. Entonces, creo que no solo tenemos una pandemia de COVID, sino que hay muchas cosas que se pandemizan y luego no nos damos cuenta. Y me gustó el neologismo de pandemizar. Creo que no existe el verbo. Ahorita la Real Academia Española de la Lengua, pues como es de madrugada, no se ha dado cuenta. Mañana Yo creo nos que va a unos 5 reclamar. años, ¿no? Es probable. Nos anunciarán que entró al diccionario de Sí. la RAE. Mientras pedimos mano, los 4 focos piden mano del término pandemizar para cuando sea agregado al diccionario de la lengua. La cosa es que ahorita fíjense cuántas cosas se han pandemizado, cuántas cosas son un mal internacional, aunque no lo parezcan. Pero fíjate, algo interesante de lo que comentas también, Lalito. Tiene que ver con que en esta pandemia estuvimos muy hiperconectados y de hecho era la manera de trabajar, era la manera de convivir
o sigue siendo en cierta medida, porque incluso seguimos sin conocernos, sin abrazarnos. No lo puedo creer. Imagínense. Entonces, en esta hiperconectividad, en esta sobredigitalización, creo que hemos tenido también mucho más interacción en redes sociales. Y creo que las redes sociales fomentan mucho este tipo de actividades o de hipersensibilidad que comentas ahora, Lalo. Creo que ha tenido también que ver con eso. Y ¿sabes qué? Va junto con pegado. A ver, regresemos al término cuarentón y que me remite a la cuarentena. Primero, la cuarentena, que por definición podría durar 1 o 2 semanas, se convirtió en una sensación de 40 años, ¿no? ¿Cómo no vas a estar hipersensible cuando todo se multiplicó por mucho? Es decir, mucho encierro, mucha convivencia, mucha recurrencia, mucho tiempo que sobraba, que después faltaba. Se volvió un poco mucho de todo. Sí, había reflexiones, había cosas bien interesantes, pero esa hipersensibilidad se daba en muchos ámbitos. Y a veces también la edad se dice que nos vuelve hipersensibles. Quienes hemos pasado la barrera de los 40 años, no sé, Iván, si tú ya llegaste, no me acuerdo, pero empiezas a ver con otros ojos a la distancia el paso del tiempo y también puedes hipersensibilizarte ante algunos estímulos, ¿no? Aunque en mute no oímos Justo nada. lo que estás mencionando, venía ya como cocinando un poquito la idea, porque la etapa de los 40 viene como la famosa crisis de los 40, ¿no? Y en esa crisis de los 40 que existía también previo a la pandemia, es este afán por querer recuperar el tiempo. Y de ahí la canción de 40 y 20 y cosas por el estilo, ¿no? Pero es esta ansiedad por querer recuperar el tiempo y comprarse el coche deportivo y demás. Y creo que de alguna manera todos pasábamos por una crisis de los 40 post-pandémica. Quisimos recuperar el tiempo. Y eso no es justificación, pero explica también por qué no nos habíamos reunido previamente. Oye, qué curioso. Qué curioso. Claudio, sí, yo solo sobre digamos, el tema que lanza Lalo, que me parece muy pertinente y que tiene que ver con esto que se ha llamado cancellation culture o la cultura de la cancelación, justo a partir de esta, digamos, hipersensibilidad a ciertos temas, a ciertas palabras, a ciertos contenidos, a ciertas perspectivas. Y siempre con una visión, diríamos, hipercrítica. La paradoja de esto, Lalo, la paradoja es que, digamos, veníamos en un movimiento, diría yo, pendular hacia un modelo más liberal de pensamiento, en general en el mundo, ¿no? Con ciertas ideas que tenían que ver justo con la libertad del individuo frente al Estado, por ejemplo, o el derecho de los individuos a ser reconocidos independientemente de su orientación sexual, su color de piel, su nivel socioeconómico, su nivel educativo, etcétera. Todo esto, que son discusiones de fondo que son positivas en términos de generar inclusión, igualdad, equidad, en un mundo que es intrínsecamente asimétrico, desigual, injusto y duro, ¿no? Sin embargo, creo que hay un punto en lo que planteas respecto a esta hipersensibilidad, porque sí es cierto que íbamos a un movimiento más liberal. Esto no es liberal, esto es una nueva moralidad, es un nuevo moralismo, digamos, Sí, ¿no? Y entonces sí, toca justo con de donde salió el punto, ¿no? De esta censura a cualquier cosa, al cuerpo, ¿no? Recordemos, todavía en las redes sociales ya hay censura al cuerpo. Trata de poner, digamos, una foto desnudo en Instagram o en Facebook y te la van a prohibir. En Twitter no. Hay otras donde sí se permite. Pero incluso el arte clásico, te acordarás, Lalo, la maja desnuda, la versión de la maja vestida de Goya, o ciertas imágenes, ciertas pinturas que estaban prohibidas, que eran, además, no eran públicas, eran privadas, y me refiero probablemente la más, quizá evidente de ellas se llama El origen del mundo, que si la googlean ahorita, van a ver que básicamente, pues es, digamos, la imagen de un par de piernas, digamos, femeninas, con el sexo femenino muy evidentemente puesto, y es una pintura, digamos, clásica. Entonces yo creo que la paradoja está, y me parece en lo que señalas, en este asunto de que pues íbamos como diciéndole adiós a todo la cárcel, digamos, moralina, y nos fuimos a encerrar, o parece haberse encerrado este pensamiento muy sensible, hipersensible y de cultura de la cancelación
en otro moralismo más, Sí. en un Yo nuevo creo que- moralismo. Es que yo creo que dio el giro, o sea, se fue a un juego de opuestos. Y creo que la raíz de todo eso tiene que ver con que la gente que buscaba justicia de pronto se le pasaron las cucharadas y llegó a la venganza. Y Mira, entonces ya no supieron encontrar Sí. la diferencia entre justicia y venganza. Y entonces en esta búsqueda de equilibrio es, en lugar de buscar algo justo, es antes de lo justo para que aprendas, tenga. Porque tú, bueno, no tú, pero el que te representa o a los que representas me lo hicieron. Entonces voy a atacarte, voy a ser intolerante. Y ahí es donde viene una descomposición, o por no decir a ratos una podredumbre social. aquí nuestro foco amigo está pidiendo compartir pantalla. Supongo que es para compartir alguna imagen vinculada con lo que estamos discutiendo. Sí, nuestro editor estaba tratando de poner algo ahí de la maja desnuda. Oye, y ahorita que hablabas de como de estas fronteras, Iván, déjame regresar al término de cuarentón. Cuando tú estás inscrito a una carrera no me refiero a universitaria, sino para correr, Sí. los 40 es la barrera entre los silver y los juveniles. O sea, los cuarentones es una barrera como que divide la edad entre juvenil, porque no es tan común que digas era un señor setentón u ochentón. O sea, hablas del cuarentón como un grupo de transición que no es joven y viejo, sino todo lo contrario, como Claudio decía hace un momentito de las vacunas, ¿no? Como que no eres el chavo que no necesita protección y todavía no estás en ese grupo de vulnerabilidad. Quienes ya pasaron, que aquí ya vemos 2 que estamos ahí y 2 que ya pasaron, ¿cómo Que ya vivieron? somos cincuentones. Sí, sí, ya en el quinto Lalo. piso. En el quinto piso. Quinto pisazo. ¿Cuántos tienes pero tú, con Iván? actitud de veinteañeros, chingado. Barrera, ¿tú cuántos años tienes? 42, señor Lucerri. 42. Entonces vemos 2 cuarentones y 2. O sea, me veo infinitamente más joven, me canso cabrón. que me lo digan, pero Ahora, lo bueno. interesante es que cuando estábamos probablemente en los 20, querido Juan Luis, un cuarentón era alguien que ya estaba pues básicamente Casi en los muerto, cabrón. últimos minutos de su vida, a Sí, unos ya, cuantos del cementerio, ¿no? Ya, olía a formol. A unos días de entregarle el cuerpo a patas de hilo. Pasamos y a formol. Sí, es cierto. Tú pregúntale a un niño y te dice, no, era un señor ya bien grande, tenía como 37. Como un viejito, ¿no? Un viejito de 39. Un viejito de 40, no exageres. Fíjate por el otro lado, Juan, ya dejando esto de broma, si ves la expectativa de vida, un cuarentón ya rebasó la mitad de la vida esperada. O sea, eso es una realidad Ya también. estás en la segunda. Pero Ya es la espérame, segunda. Madura. Nada más una cosa, como el tiempo y las expectativas de vida también dan otro valor, Lalo. Es bien interesante. Platicaba con mi esposa la edad que tenían nuestros abuelitos cuando ya los veíamos viejitos y eran probablemente de nuestra edad. O sea, tú te pones a pensar y decías, no, es que mi abuelita y que ya era bien grande y no sé qué. Y después Tu abuelito tenía 50, cabrón. tenía 55, cabrón. Entonces dices, ay, chingado, algo cambió. Sí, cuando Sí, tus la papás estaban expectativa- entre los 20 y los 30, sus papás estaban entre los 50, Exacto. ¿no? Por ahí. Exacto. Entonces, a la luz del tiempo todo es relativo, esa es una. Y la segunda es que, claro, la expectativa de vida se va moviendo. ¿Sería que en aquellas épocas en donde la expectativa de vida apenas estaba en los 60 años, no sé si fue la que nos tocó cuando éramos niños, pero ¿será que vives con una intensidad y con una velocidad distinta porque la orilla está más cerca en el promedio? No sé, mira, sí sé que la edad de jubilación es de 65, porque esa era la edad a la que se esperaba vivir. O sea, los cálculos actuariales de allá de 1930, 1940, encontraron que la expectativa de vida era de 65 años, pues entonces jubílalos a esa edad. Total, serán pocos los que rebasen los 65. Hoy, la expectativa de vida en nuestro país es de arriba de 74. O sea, estamos arriba, y en Japón es de 80 y tantos. Entonces, algo de lo que me he dado cuenta con esto, sí, el sábado, el domingo, tuve la oportunidad de acompañar a mi mamá a tomar un café con sus amigas. La más joven tiene 80. 3 de ellas, mamás de amigos míos, allá en Celaya, justamente estuve en Celaya. Dime que te decían Lalito, por favor, Lalo. Dime que te decían Fíjate Lalito. que no me dijeron Lalito. Hasta eso, sí me dijeron Lalo. ¿Sí? Y a ver, ¿qué es eso? La expectativa de vida, ¿ves? De Pero 1930. en los 70s, cuando nosotros éramos chamacos, Niños.
Nuestros abuelitos, la expectativa de vida era 62, por eso decías, ya están a 2. Ya están Ah, vamos a grandes. entregar el Ya están equipo. cascarones. Y en ya el están grandes. 2050, que usted que nos ve, por eso yo siempre he dicho que yo me voy a morir a los 90, es 83 para las mujeres y 80 para los hombres. Bueno, esto lo hicieron antes de nuestro sistema de salud danés, ¿no? Ah, sí, exacto. Esto no exacto. toma en Esto fue cuenta nuestro antes de que sistema de salud llegara como en Dinamarca. nuestro Tlatuani a Claro, refundar claro, el porque sistema de salud mexicano ahí, y a dejarlo a la altura de los 120, países del norte de 120 Europa. años. 120 años, con este sistema de salud danés, No, mames. eso O está más, súper 110. desactualizado, Juan. Perdóname, no estés poniendo información que no toma en cuenta Los este cambios sistema de políticos salud. y las mejoras. Sí. Sí, sí, Yo tengo sí, otros sí. Está datos. trayendo la 4T. Yo tengo otros datos. Vamos a llegar a los 150. 152. Muy bien. Japón será el país que tenga la expectativa de vida más alta en el mundo. Sí, entiendo que es de los más altos. Japón, Corea del Sur. Creo que por Son- la alimentación, ¿no, Lalo? El tema Sí. de que comen pues muy sano. Comen pescado, arroz, verduras. O sea, no tienen esa delicia llamada tlacoyos, Tacos. tlayudas, No, no. tostadas, tacos. La vitamina T. tortas. No, fíjate, Imagínate. pobres japoneses. Oye, qué triste ser Pobres. japonés. ¿Para Y qué ser vivir japonés hasta los 80? cuarentón, sin la sentido? oportunidad de echarse unos tacos al pastor. No, pobres japoneses, mano, de verdad sí deben vivir muy tristes. ¿Qué Pobrecitos. sentido? De hecho, la población se debería de dividir entre los que llegan a los 70 comiendo tacos y los que Ajá. pasan de los 70 sin comer tacos. Es ¿Qué como, importa? Pues es como... ¿Para sí, qué? ¿A qué vienes? No. como el letrero aquel de la cantina que decía, si a esta vida vino y no Y toma no ha vino, tomado ¿a qué vino? fregados vino? ¿A qué Yo chingados escuché vino? una frase ayer, no viene, ¿cómo era? No viene a durar, viene a disfrutar, o cómo no, ahorita me acuerdo cómo era esa frase. Algo así muy Muy bonito. poético. Muy memorable, ¿no? Oigan, pero regresando a nuestro binomio, que es un binomio complicado de combinar Sí, sí. y que me gusta esta idea que planteó en algún momento Iván, me parece, de que pandemizar, entendido como, no, Lalo, con un tema de generalizar un mal. Sí. Y esta pandemia, me gusta esta idea de que nos trajo también otras pandemias más allá de las virales. Nos trajo pandemias de cambios culturales. También hay pandemias, diría yo, no sé si son pandemias, porque una pandemia es un mal que se extiende, pero sí cambios positivos. Me parece, Lalo, que esta pandemia colocó en su lugar, me parece, a ciertas profesiones que eran como despreciadas y otras que eran ensalzadísimas, etcétera, como que generó una nueva ecualización del valor social de una profesión. Sí. ¿No? Creo que eso... A ver, menciónate unas, amigo, ¿qué tienes en mente? YouTuber, Mira, TikToker. pienso, por ejemplo, la relevancia que tienen. Las obvias son doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, o sea, las que tienen con el tema de la salud, pero las no tan obvias son todo ese personal que se dedica a atender la salud mental de las personas. Por Es ejemplo. una industria que creció, mira, fíjate un dato, como te lo digo como expresidente de AMAI, de la Asociación de Agencias de Investigación, nuestra industria decreció 40% en medio de esta pandemia. La industria mexicana de investigación de mercados se contrajo 40%. La industria de la salud mental creció, ¿no? Wow. Creció en el mundo, creció el número de consultas que se dan en los sistemas públicos de salud para temas de salud mental. Creció también la propia conversación, digamos, en redes sociales acerca de mucha gente que no sabía que era un ataque de ansiedad, que no sabía que era el insomnio, que no sabía que era digamos, los ataques de pánico también, pues tuvieron el primero en esta pandemia y eso nos hizo, me parece, también en positivo más conscientes de nuestra salud mental. Hoy me parece que es mucho más hegemónico un discurso de no trabajes como pinche burro, ¿no? Porque también te tienes que dar espacio para balancear tu vida, con tu vida personal, con tu familia, con tus hijos, etcétera. Me parece que eso también es positivo, ¿no? Es digamos, una extensión de algo positivo que nos trajo la pandemia. Te lo preguntaba a propósito de una plática que tú y yo habíamos tenido por dos razones. Una, porque yo sostengo que después del personal médico, los agricultores y las agricultoras Ahí fueron lo tienes. más relevante porque nadie dejó de comer por la pandemia, a pesar de que todas las cadenas de suministro... Faltaron chips, pero no maíz, Juan Luis. Se rompieron las cadenas de suministro y eso fue prioridad y los agricultores con o sin temores y vimos caer a muchos amigos dedicados al campo, lamentablemente.
Y en esa misma conversación hablabas de la industria de la moda, ¿no? Lo poco relevante que se volvió ponerse una corbata. Es más, ya te ponías una camisa como la que trae Lalo y decían, ay, güey, ¿con quién es la conferencia, no? O sea, Oye, ¿de dónde viene? nivel de elegancia. Ese era ¿De como qué es un...? ponerte un smoking, ¿no? O sea, Ay, claro, claro. corbata Eso, en ¿no? lugar de traer ahí la Porque, pajarita con smoking. porque ¿De había, qué o es un sea, bienes? es más, yo no sé, y también lo hablábamos en la industria del calzado, qué tan poco relevante, además de las profesiones, los productos, se volvía pasar de descalzo a guarache y si me apuras tenis versus, pues otra vez el zapato y demás, ¿no? No sé Si cómo me les apuras Crocs, Sí, sí. que son un ícono de la moda. Impondrán Entonces, moda. Juan, a partir de lo que dices, aquí hay algo bien interesante. Quiere decir que cuando una población se pandemiza, como nos pasó esto, no todos los efectos son negativos, sino que podemos encontrar lo que estás diciendo, se visibiliza a gente que de otra manera nadie habría Dices pensado que en vale ella. más un virólogo especialista que es capaz de sacar una vacuna o un futbolista que gana muy probablemente muchísimo más que ese virólogo. Sí, 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 es cierto. Entonces, a mí no deja de darme tristeza, Juan, sobre todo tú que eres un especialista en ese mercado, que a la gente del campo seguimos sin reconocerla sí. al nivel que deberíamos hacerlo. Es decir, hablábamos y ahorita decías, e inclusive pensé una broma en ese sentido, cuando decías, tal vez no había chips, sí había maíz, ¿sí? Y luego está el dicho ese mexicanistoide de sin maíz no hay país y esas cosas. Dejando eso de lado, durante la pandemia no tuvimos falta de alimentos en el país. Hubo verduras, hubo legumbres, hubo granos, hubo carne, pollo, huevo. Y eso quiere decir que allá atrás, en el En la campo, en cadena de las suministro, granjas, sí, había gente en los produciendo, pasteles. Corriendo el sembrando, riesgo. cosechando y Además, fletándose todos los días. Entonces, esta pandemia trajo cosas muy buenas y hay cosas que todavía nos debe. Una de ellas es visibilizar a esa gente que está al inicio de la cadena de suministro alimenticia, gracias a la cual uno puede comprarse una lata de piña en almíbar. Quiere decir que en Veracruz, allá en Loma Bonita, Veracruz, hubo alguien que sembró y cuidó y cosechó sus piñas, man, para que después alguien pudiera procesarlas y hacerlas llegar a una tienda donde las pudiéramos comprar. Creo que esa es una asignatura pendiente, Juan. Le lo es. debemos a la gente del campo el no solo visibilizarla, sino el darle de verdad las gracias de que en nuestro país, durante una pandemia que puso en ralentí a casi toda la economía, seguimos comiendo No y se nos da. seguimos teniendo la oportunidad de ir por tortillas a la tortillería, mano. O Sí, sea, es creo que verdad. tocaste un tema muy importante. Entonces, Saludos a los agricultores y yo Oye, aquí agricultoras. abrazo propondría y un chingones. aplauso Y para chingonas, que hay muchas agricultoras también. Oh, sí, mira, ahí está. rancheros, rancheras, agricultores, agricultoras y toda la raza que se dedica a Al sacar campo, a nuestros producir. alimentos del campo. Es muy correcto. Sí, sí, señor. Mil gracias a todos. Y aquí me acuerdo nada más de el lema de la Universidad Autónoma Chapingo, donde yo estudié algunos años, que dice enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. Eso, chico. ¡Ah, qué maravilla! ¿Y por qué no nos vamos con las frases? Esa Si ya quedó. empezaba. ¿Esa es tuya, Claudio? Yo tengo mi frase, que es casi un pliego petitorio. Eso. Es un deseo expresado que dice así: COVID o COVID, pandemízame lo bueno que ya no soy cuarentón. Eso. Voy. La peor pandemización no es la del COVID, sino la que los 40 años te dan. ¿Tú crees? No, No, ¿tú espérate a crees? los 50, papá, vas a empezar a trabajar aceite. Es que la quise hacer para que se acordaran tú y Claudio, Lalo. Yo me Gracias, veía en Claudio. tragedia cuando cumplí los 40 y pues sí, la única certeza que tenemos, Juan Luis, es que vamos a estar hoy, que estamos hoy, mejor que mañana. So. Qué bonito. Esa te la voy a contar como frase, Claudio.
Muy bien. Ok, va mi frase. Con la pandemia y con los 40 maduras. Seguro es porque ya no te cae uno, sino dos 20. ¡Ay! Bien, amigo. ¿Cómo se ve que eres? Más cabrón, Iván. Ese sí es chiste para cuarentones. Sí. Porque ya veo a los millennials y a los centennials diciendo, Claro, 20, la caer, historia 1, de que 2. te caiga el 20 y dicen que había un Sí. teléfono. Ajá. Un matemático. Matemático el don. Sí, sí, ya nada más haz la suma, ya. Ya. O sea, cayeron 40 centavos. Muy bien. Sí, exacto. 20, 20, 40, ya. Don aritmético, ya. Ya, vámonos. 1, 2, 3, fuera. ¿Sí? La mía es que ser cuarentón no te pandemice. Ya llegaste al segundo acto.